mucho antes de que Adán respirara, mucho antes de que se plantara un jardín en el Edén, incluso antes de que la voz de Dios dijera, hágase la luz. Ya estaban allí. No eran humanos, no eran profetas, no eran reyes, pero eran seres, poderosos, vigilantes, presentes. Y esto no es especulación, está en la Biblia. Probablemente hayas leído la historia del Génesis. Has oído hablar de los 6 días de la creación, la formación del hombre del polvo, el jardín, el árbol, la caída. Pero la historia no comienza ahí. Hay un detalle, oculto a simple vista, que la mayoría pasa por alto. Una grieta en la narrativa tan antigua, tan profunda, que si la sigues, te lleva a una comprensión completamente diferente de por qué estamos aquí. El libro de Job, capítulo 38, registra algo extraordinario. Dios le habla a Job, pero no lo consuela. No le explica el sufrimiento. Le recuerda algo, su lugar en el gran diseño. Y luego dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dime, si tienes entendimiento, ¿quién determinó sus medidas? Seguro que lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Cuando alababan todas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Lee eso de nuevo. Todos los hijos de Dios gritaban de alegría. No fueron creados después de la tierra. No fueron formados junto con la humanidad. Ya estaban allí, celebrando, presenciando el acto mismo de la creación. Esto destroza todo lo que se nos dijo sobre el principio. Porque si Adán fue el primer hombre, ¿quiénes serán estos hijos de Dios? Aquí no se les llama ángeles, ni mensajeros, ni espíritus, sino hijos, un título que habla de origen, de relación, de autoridad. Y su existencia antes de la creación del mundo significa algo aún más peligroso. La humanidad no fue el primer capítulo. Fuimos una continuación, tal vez incluso una corrección. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Formaron los hijos de Dios parte de un orden anterior? ¿Uno que gobernó antes que nosotros? ¿Fuimos creados para heredar un mundo que una vez les perteneció? La historia tradicional que aprendiste no da cabida a esta pregunta. Por eso nunca se plantea. Complica la narrativa. Señala algo que los primeros escritores sabían, pero que el lector moderno ha olvidado. La Biblia no es solo una historia sobre la humanidad. Es una historia sobre una guerra en el cielo y nuestro lugar en ella. ¿Y los hijos de Dios? No se han ido. Reaparecen en Génesis 6. Y lo que hacen allí lo cambia todo. Pero antes de llegar a eso, necesitamos entender quiénes eran. Porque su identidad es la clave para entender por qué se creó la humanidad en primer lugar. Y no se parece nada a lo que te han contado. Estaban allí antes de que se levantaran las montañas, antes de que se pusieran en movimiento los océanos, antes de que existiera el concepto de muerte o pecado. Los hijos de Dios no solo aparecieron en la visión de Job, están presentes en múltiples rincones de las escrituras antiguas, pero siempre ocultos, siempre fuera del foco de atención. ¿Por qué? Porque su identidad cambia por completo el significado de la historia de la creación. La mayoría de las interpretaciones modernas los descartan con indiferencia. Eran solo ángeles. Pero la Biblia no dice ángeles en Job 38. Usa un término completamente diferente, Bene Elohim, hijos de Dios. Y en la cosmovisión hebrea, ese término no era intercambiable con Malak, la palabra usada para mensajeros o siervos. Estos hijos no estaban sirviendo. Gritaban de alegría por el nacimiento de un mundo que no habitaban, pero que tal vez gobernaron. Detengámonos y preguntemos qué significa eso. La palabra hijos implica origen, linaje, una cercanía a lo divino que va más allá de la obediencia. No hablamos de seres alados con trompetas, sino de una raza divina, más antigua que el tiempo, entretejida en la estructura misma de la creación y, sin embargo, en gran medida borrada de la narrativa moderna. ¿Por qué? Porque su historia nos lleva a un lugar oscuro. Las Escrituras nos dan más de una pista. El Salmo 82 lo insinúa cuando Dios se presenta en una asamblea divina. Sí, un concilio, y reprende a los dioses por su fracaso. Dios está en el concilio divino. Él juzga entre los dioses. Dije, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, pero morirán como hombres. ¿A quién está hablando? No humanos, no ángeles, sino hijos que una vez fueron inmortales, pero que caerían como mortales. Esto no es poesía, es confrontación. La Biblia nunca se contradice. Así que, si Job nos dice que los hijos de Dios estuvieron presentes en la fundación del mundo, y los salmos nos dicen que luego comparecieron ante Dios en juicio, entonces algo ocurrió entre esos dos puntos. Una caída, una rebelión, una fractura en el orden celestial. Pero no como Lucifer. No se trata solo de un ser que se alza. Es un cambio colectivo. Toda una clase de seres celestiales,
poderosos, antiguos, observando el desarrollo de la creación, que luego eligieron un camino que los llevaría a su juicio, exilio y, finalmente, a su eliminación de la doctrina oficial. Y, sin embargo, los restos de su existencia permanecen en las Escrituras, ocultos a plena vista. El libro de Deuteronomio, en su hebreo original, dice algo asombroso. Cuando Dios dividió las naciones en Babel, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Deuteronomio 32, 8, versión de los rollos del Mar Muerto. No hijos de Israel, no tribus de hombres. Hijos de Dios se les asignaron territorios, naciones, reinos, y con el tiempo esos reinos comenzaron a adorar a sus antiguos guardianes como dioses. Aquí es donde la mitología comienza a confundirse con la teología. Zeus, Baal, Marduk, Moloch, ¿son leyendas o recuerdos distorsionados de seres que una vez caminaron entre los hombres? Las implicaciones son asombrosas. Si estos hijos de Dios existieron mucho antes de la humanidad, si gobernaron antes de nuestra formación, y si algunos se rebelaron poniendo a las naciones en contra del Altísimo, entonces la creación de la humanidad no fue el comienzo de la vida, fue el comienzo de un plan divino de reemplazo. Y por eso debemos observar detenidamente lo que hicieron después, porque la próxima vez que estos hijos de Dios aparecen en las Escrituras, ya no están en los cielos, descienden, y lo que hacen cambia el curso de la historia de la humanidad. Una vez estuvieron sentados en la gloria, revestidos de luz, entretejidos en la arquitectura de la creación misma, pero algo en ellos cambió. Quizás fue orgullo, quizás fueron celos, o quizás fue desafío. Fuera lo que fuese, los hijos de Dios, aquellos que gritaron de alegría con el nacimiento del mundo, pronto se convertirían en los artífices de su corrupción. Y la Biblia no lo oculta. Génesis 6, uno de los capítulos más misteriosos y controvertidos de toda la Escritura. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6, 4. Pero no se dejen engañar por el término héroes. Estos no eran nobles salvadores. Eran gigantes, tiranos, seres de inmenso tamaño, fuerza y maldad. No tenían cabida en el orden divino. Eran una distorsión, una aberración. Y el efecto dominó fue catastrófico. La tierra se empapó de violencia, sangre derramada sin justicia. El conocimiento, sagrado y prohibido, se desató sobre la humanidad. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia es solo una parte del relato. El libro de Enoc, un texto sagrado venerado por la iglesia primitiva y citado en el Nuevo Testamento, revela la verdad. Los vigilantes, hijos del cielo, contemplaron a las hijas de los hombres y las codiciaron, y descendieron a la tierra e hicieron un pacto entre ellos. Hagamos un juramento y nos vinculemos mediante maldiciones mutuas a no abandonar este plan. 200 de ellos, descendiendo del monte Hermón, uniéndose en rebelión, y entonces enseñaron a la humanidad cosas que nunca debieron saber, cómo forjar armas, cómo hechizar espíritus, cómo manipular los cielos. No fue iluminación, fue corrupción disfrazada de progreso, y el precio fue global. Lo que siguió no fue solo un mundo caído, fue un mundo al borde de la extinción intencional. La línea entre el cielo y la tierra se había roto. Los hijos de Dios habían violado el mandato del Altísimo, y su descendencia, mitad divina, mitad humana, estaba envenenando la creación. Dios observaba, y entonces intervino, pero no destruyó el mundo inmediatamente. Primero los juzgó, porque lo que sigue en la narrativa no es solo un castigo divino, es una advertencia a todo poder que se atreva a desafiar el trono celestial. Y ese juicio no cayó primero sobre la humanidad, cayó sobre los vigilantes. El diluvio no comenzó con lluvia, comenzó con una prueba en el cielo. La tierra sangraba, corrompida a teosos, no solo por el pecado humano, sino por una rebelión mucho más antigua, una rebelión que no nació del polvo, sino de las estrellas. Los vigilantes, los hijos de Dios que descendieron, no solo habían quebrantado la ley divina, habían alterado el ADN mismo de la creación. Su descendencia híbrida, los Nefilim, devoraron la tierra, pervirtieron la justicia y gobernaron a la humanidad con terror. Pero tras su fuerza y violencia se escondía una ofensa más profunda. Habían profanado la frontera entre el cielo y la tierra, y el cielo no permanecería en silencio. Según el libro de Enoc, el juicio comenzó cuando el propio Enoc, un hombre, fue llevado ante la presencia del Altísimo, no para ser destruido, sino para entregar un mensaje a los hijos caídos.
No tendrán paz. Una gran sentencia ha sido pronunciada contra ustedes. Serán atados, serán arrojados a las profundidades de la tierra. Sus ojos no verán más luz. ¿Se lo imaginan? Seres que una vez estuvieron vestidos de resplandor celestial, ahora se arrastran en la oscuridad. Sus voces silenciadas, sus tronos destrozados, sus nombres borrados de los cantos del cielo. No fueron asesinados, fueron encarcelados. Y no solo metafóricamente. El Nuevo Testamento lo afirma con una claridad impactante. 2 Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados para el juicio. Tártaro, una palabra que solo se usa una vez en toda la Escritura, tomada de la mitología griega, pero reclamada por revelación divina. No era el Seol, no era el Hades, era algo más profundo, una prisión cósmica, un abismo espiritual. Y Judas 1:6 hace eco del veredicto: a los ángeles que no guardaron su propio dominio, sino que abandonaron su morada propia, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Que esto reflexione. Los primeros seres en ser juzgados tras la rebelión del Edén no fueron hombres, sino seres divinos que una vez estuvieron en la presencia de Dios. Ellos fueron el ejemplo, la advertencia, la línea divisoria. El cielo le decía a toda la creación: nadie, por antiguo o glorioso que sea, está por encima del juicio. Pero aquí está la parte de la que casi nadie habla. No todos fueron encarcelados. Algunos permanecieron, ocultos, activos, siguiendo trabajando tras el velo de la historia humana. Sus métodos evolucionaron. Su presencia se volvió espiritual. Pero su agenda sigue siendo la misma: detener el plan, envenenar la semilla, impedir que la humanidad se convirtiera en lo que estaba destinada a ser. Y al acercarse el diluvio, mientras Noé construía el arca bajo la burla de un mundo caído, se avecinaba una tormenta que no solo inundaría la tierra, sino que también limpiaría el recuerdo de la rebelión. Al menos por un tiempo, pero ya lo verán. La historia no ha terminado, porque incluso después de que las aguas retrocedieran, la influencia de los hijos de Dios persistió. Cuando la gente piensa en el diluvio de Noé, imagina un mundo lleno de pecadores y un Dios misericordioso obligado a empezar de nuevo. Pero eso es solo una parte de la historia. La verdad es mucho más antigua y mucho más inquietante. El diluvio no se trataba solo de castigar a la humanidad. Se trataba de erradicar una corrupción que no era completamente humana. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová cuán grande era la maldad de la raza humana, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Pero tan solo 3 versículos antes, Génesis ya nos había explicado por qué. Los hijos de Dios tomaron hijas de hombres, y su descendencia fueron los Nefilim. El linaje híbrido se había extendido. El diseño sagrado de la humanidad había sido alterado. Lo que Dios había hecho muy bueno, ahora estaba mutado, retorcido, infectado. Los Nefilim no eran simplemente altos o fuertes. Eran antinaturales, nacidos de la rebelión. Y los textos antiguos, tanto bíblicos como extrabíblicos, lo dejan claro. Su presencia en la tierra fue catastrófica. El libro de Enoc los describe con aterradores detalles. Devoraron todas las adquisiciones de los hombres, y cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra aves, bestias, reptiles y peces, y a devorarse la carne unos a otros y a beber la sangre. Esto no era solo pecado, era caos genético, un colapso de la creación desde adentro hacia afuera. Y así, Dios tomó una decisión, pero no una precipitada. Génesis 6:7 es escalofriante. Raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque me arrepiento de haberlos creado. Pero, de nuevo, preguntémonos, ¿se trataba realmente de la humanidad? ¿O se trataba de en qué se había convertido la humanidad? Noé es presentado con una frase inusual. Noé era un hombre justo, irreprensible en sus generaciones. Génesis 6:9. ¿Irreprensible en sus generaciones? No se trata solo de comportamiento. Se trata de linaje. El linaje de Noé estaba intacto, puro, sin la corrupción de los vigilantes. No solo era moralmente recto, sino que estaba genéticamente intacto, y por eso fue elegido. El arca no era simplemente un refugio, era una bóveda, una cuarentena divina. Dios no solo salvaba la justicia, estaba preservando el plan original de la humanidad. Cuando cayó la lluvia, no fue solo juicio, fue un reinicio. No porque Dios se rindiera con la humanidad, sino porque se negó a renunciar a su diseño. Y así, en 40 días, el mundo fue completamente destruido.
Los Nefilim se ahogaron. Los vigilantes quedaron encerrados en la oscuridad. Y la humanidad fue reiniciada. Pero aquí está el giro inesperado. Los Nefilim regresaron. No es especulación, es escritura. Números 1 y 33. Pronunciado mucho después del diluvio. A nuestros propios ojos nos parecíamos saltamontes, y a ellos les parecíamos lo mismo. Allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anak, que descienden de los Nefilim. ¿Cómo es posible? ¿Hubo una segunda descendencia? ¿Algunos vigilantes nunca fueron encarcelados? ¿O acaso la rebelión dejó vestigios demasiado arraigados como para ser arrastrados? El regreso de los Nefilim abre la puerta a otra guerra. Una guerra que pasa de la corrupción física a la dominación espiritual. Porque si bien el diluvio puso fin a la primera invasión, no detuvo el plan. Y ese plan podría seguir desarrollándose. Las aguas del diluvio retrocedieron. El arca descansó. El mundo volvió a respirar. Pero el cielo no estaba en paz. Porque mientras los Nefilim se ahogaban y los vigilantes eran encarcelados, no todos los hijos de Dios habían caído. Y los que permanecieron, aprendieron, se adaptaron, ya no caminaban abiertamente entre los hombres, ya no engendraron gigantes. En cambio, se entronizaron tras las naciones, se convirtieron en las manos invisibles tras reyes, tras imperios, tras los sistemas del mundo. Y si crees que esto es un mito, vuelve a leerlo. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos una de las revelaciones más olvidadas de las Escrituras. Daniel había estado ayunando y orando durante 21 días, buscando sabiduría del cielo. Cuando el ángel finalmente llega, confiesa algo asombroso. El príncipe del reino de Persia se me opuso resistencia durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Espera, ¿qué? ¿Un ángel de Dios, retrasado, resistido, por un príncipe de Persia? Ningún gobernante terrenal podría bloquear a un mensajero del cielo. Este no era un príncipe humano. Era una entidad espiritual, una inteligencia celestial asignada para influir y controlar un imperio. Y el ángel continúa. Pronto volveré para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Esto no era una metáfora. Era un mapa de batalla. Todo imperio, Persia, Grecia, Babilonia, Roma, estaba bajo dominio de poderes invisibles. ¿Y esos poderes? Se remontan a la misma clase de seres que una vez gritaron de alegría por la creación, los hijos de Dios. Pero ahora, su lealtad está fracturada. Algunos permanecen leales al Altísimo. Otros han reclamado territorios como propios. El libro de Deuteronomio lo confirma, pero no en las versiones que te fueron dadas. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a la humanidad, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Deuteronomio 32, 8 rollos del Mar Muerto. Sí, las naciones fueron entregadas, no a gobernantes humanos, sino gobernantes celestiales. Y con el tiempo, esos gobernantes se convirtieron en dioses a los ojos de los hombres. Zeus, Baal, Marduk, Osiris, los nombres cambiaron, pero los espíritus tras ellos siguen siendo los mismos. El Salmo 82 nos da un vistazo de Dios confrontándolos directamente. Dios está en el consejo divino. Él juzga entre los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y mostrarán parcialidad hacia los malvados? Dije, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, pero morirán como hombres, y caerán como cualquier príncipe. Esto no es poesía, es la escena de un tribunal en los cielos. El Altísimo juzga a sus antiguos hijos, ahora gobernantes corruptos, que pusieron a las naciones en su contra. Así que entiendan esto. El diluvio pudo haber purificado la tierra, pero la guerra por el dominio simplemente cambió su campo de batalla, de gigantes de carne y hueso, a espíritus en tronos, de la rebelión abierta, a la manipulación a través de la ley, la cultura, la ideología y la adoración. Y siguen aquí, no como ídolos tallados en piedra, sino como ideologías arraigadas en la civilización. Y mientras la iglesia duerme, ellos gobiernan. Pero esta guerra no durará para siempre. Se acerca el ajuste de cuentas. Los tronos caerán, y los herederos legítimos deben alzarse. Pero antes de hablar de nosotros, y de cuál es nuestro papel en este tablero de ajedrez divino, hay un secreto más que debes escuchar. La rebelión no terminó con el diluvio. Continuó, con linajes, maldiciones e infiltración. Los Nefilim no desaparecieron por completo, y en el siguiente capítulo nos enfrentamos a su regreso. Las aguas se habían tragado la tierra. El arca había descansado. Los cielos estaban en silencio. La rebelión había terminado, o eso parecía, pero la Biblia deja una rendija en la puerta.
y a través de ella regresan. Siglos después del diluvio, en la tierra de Canaán, 12 hombres fueron enviados a explorar el territorio prometido a Israel. Lo que vieron los aterrorizó. En Números 1 y 33 informan: vimos allí a los Nefilim, descendientes de Anak, que descienden de los Nefilim. A nuestros propios ojos nos parecíamos saltamontes, y a ellos les parecimos lo mismo. Un momento, ¿los Nefilim? ¿Otra vez? Estos seres, supuestamente exterminados por el diluvio divino, no solo son mencionados, sino descritos como gigantes, con una presencia tan abrumadora que los hombres adultos temblaban al verlos. Este versículo es más que una simple nota histórica. Contradice directamente la idea de que el diluvio acabó con el linaje híbrido para siempre. Así que nos preguntamos, ¿cómo sobrevivieron? Hay teorías. Algunas dicen, o una de las esposas a bordo del arca pudo haber portado ADN Nefilim, o otras sugieren una segunda descendencia, otro grupo de seres divinos que imitaron la primera rebelión. Y algunos creen que los Nefilim no fueron completamente destruidos, sino que se escondieron, resurgiendo cuando las naciones se dispersaron y debilitaron. Sea cual sea el método, el resultado es el mismo. El antiguo enemigo regresó, pero esta vez no operaron abiertamente. Se escondieron tras linajes, tronos, fortalezas. Goliat no era solo un guerrero, era un remanente. Ag, rey de Basán, dormía en una cama de más de 4 metros de largo. Estas no eran anomalías, eran infiltraciones resurgidas, intencionales, dirigidas y profundamente arraigadas en la resistencia al pacto de Dios. Y no se trataba solo de fuerza bruta, se trataba de ocupación espiritual. Los Nefilim eran más que gigantes físicos. Poseían autoridad espiritual, distorsionada por una antigua rebelión, alimentada por el conocimiento prohibido transmitido por los vigilantes. Representaban un dominio falso, uno diseñado para desafiar la herencia de Israel y bloquear el surgimiento de la descendencia prometida. Piénsenlo, desde Génesis hasta Canaán, desde Babilonia hasta Roma, toda gran potencia que se alzó contra el plan de Dios llevaba rastros de este linaje, de esta ideología, de esta guerra. No es solo historia, es estrategia, una continuidad demoníaca oculta a simple vista. Y la razón por la que importa hoy es porque la batalla nunca terminó realmente. Puede que los Nefilim ya no caminen por nuestras calles como gigantes, pero su espíritu, su legado, sus sistemas, aún lo hacen. En los medios de comunicación, en la política, en la religión falsa, en la guerra sobre lo que significa ser humano. Y esto nos lleva a una conclusión. Los hijos de Dios que se rebelaron todavía intentan terminar lo que empezaron, no mediante la fuerza bruta, sino mediante el engaño, la corrupción y la infiltración en el pueblo de Dios. Lo que nos lleva al siguiente capítulo crucial, porque el verdadero objetivo de la rebelión nunca fueron solo las naciones, fueron ustedes, los herederos, los reemplazos, y a menos que entendamos por qué se creó la humanidad, nunca entenderemos por qué estamos bajo ataque. La rebelión comenzó en los cielos, la corrupción se extendió por la tierra, el diluvio reinició el escenario, y luego llegamos nosotros. Pero la humanidad no fue un feliz accidente. No fuimos creados porque Dios estuviera solo. No fuimos el comienzo de la historia. Fuimos la interrupción, un acto divino de reemplazo, una declaración a toda la creación. Perdieron su dominio. Ahora se lo daré a otro. Génesis 1 y 26 no trataba sobre biología. Trataba sobre autoridad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre la tierra. Esa palabra, dominio, no es poética. Es legal, real, territorial. Dios no solo creó a Adán para vivir, lo creó para gobernar. Gobernar un mundo que una vez perteneció a otros. Caminar donde una vez estuvieron los hijos de Dios. Llevar una imagen que habían corrompido, una imagen que ya no podían soportar. Esto no fue bien recibido. ¿Por qué? ¿Qué creen que sucede cuando una raza de seres celestiales, una vez honrados, una vez encomendados, mira hacia abajo y ve a una criatura de polvo, encomendada con su antigua posición? Un ser nacido sin alas, sin resplandor, sin fuego eterno, pero coronado con autoridad, con acceso, con favor. La respuesta es simple. Los celos se convierten en sabotaje. Desde el momento en que Adán fue formado, la guerra tomó un nuevo objetivo. Los hijos caídos ya no necesitaban rebelarse contra el cielo, solo necesitaban corromper a la humanidad. Y si no podían detener el plan de Dios, contaminarían los vasos a través de los cuales vendría. Entra la serpiente, el jardín, la mentira. Serán como Dios, susurró. Sin darnos cuenta, ya lo estábamos. No por esencia, sino por un propósito delegado.
Pero el daño ya estaba hecho. Y aún así, Dios no revocó el plan. En cambio, redobló sus esfuerzos. De Adán a Set, de Noé a Abraham, de David a Cristo, Dios preservó un linaje a través del cual vendría la redención final. Un linaje no contaminado por la corrupción de los vigilantes. Un camino a seguir a través de las cenizas de la rebelión. Y lo que se prometió a la humanidad en el principio. Sigue en pie. Lo hiciste un poco menor que los seres celestiales. Y lo coronaste de gloria y honra. Le diste el dominio sobre las obras de tus manos. Salmo 8, 5-6. Incluso después de la caída. Incluso después de la corrupción. El propósito permaneció. Por eso el ataque nunca cesó. Cambió. De gigantes a ideologías. De la dominación física a la infiltración espiritual. Porque el temor supremo de los caídos es este. Que la humanidad finalmente comprenda. Para quienes fuimos creados. No esclavos, no pecadores, sino hijos. Hijos del polvo, sí, pero hijos al fin y al cabo. Coronados, tierra para gobernar. La imagen que refleja a aquel a quien traicionaron. Y esta es la pregunta que arde en el centro de todo. ¿Estamos caminando en esa autoridad o la hemos cedido? Porque si los hijos de Dios cayeron por rechazar su rol, ¿qué nos sucede si descuidamos el nuestro? Esta batalla no es solo historia, es presente, es personal. Y en el siguiente tema, revelaremos el mayor encubrimiento del mundo espiritual. Los sistemas diseñados para impedir que te eleves al lugar que te corresponde. Los gigantes ya no son visibles. La rebelión ya no lleva armadura. El campo de batalla se ha trasladado del mundo físico al tejido de la sociedad humana. Hoy, no son las espadas las que nos esclavizan. Son los sistemas. Tras el diluvio, tras el encarcelamiento de los vigilantes, los hijos caídos de Dios cambiaron de estrategia. Ya no necesitaban descender en forma corpórea. Solo necesitaban una cosa: romper la conexión entre la humanidad y su identidad divina. Si lograban convencer a la humanidad de que no somos más que polvo, materia sin alma, mutaciones aleatorias en un cosmos sin sentido, entonces nunca más necesitarían luchar contra nosotros, porque ya nos habíamos rendido. Así que construyeron un nuevo imperio, uno no hecho de piedra, sino de ideas. Ideas que niegan tu origen, ideas que eliminan a Dios del centro, ideas que transforman la verdad, la moral y el significado en sombras. Y con el tiempo, estas ideas se convirtieron en instituciones. Filosofías que llaman al bien, mal, y al mal, libertad. Sistemas educativos que borran el diseño y glorifican el caos. Medios que se burlan de la fe pero alaban la disfunción. Políticas que elevan a la criatura por encima del creador. Tecnologías que consumen nuestro tiempo, moldean nuestras mentes y nos distraen de nuestro propósito. ¿Crees que eso es progreso? Es programación. Detrás de estos sistemas globales no se encuentran simplemente hombres corruptos. Hay mentes antiguas, principados, potestades, gobernantes cósmicos de las tinieblas. Pablo no exageraba cuando escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 y 12. Esta no es una metáfora poética. Es un diagnóstico de la verdadera guerra. La mayor táctica del enemigo no es la destrucción, es la distracción, no para quebrantar tu cuerpo, sino para encadenar tu identidad. Porque si olvidas que fuiste creado para gobernar, te conformarás con ser gobernado. Y si olvidas que fuiste creado para reflejar la gloria de Dios, cambiarás esa imagen por el resplandor vacío de la cultura. La rebelión no terminó, simplemente se volvió más silenciosa, más inteligentes, más seductores. Y mientras la humanidad siga dormida, los hijos de Dios que cayeron seguirán ostentando un territorio que nunca les correspondió. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre despierta? ¿Cuando una mujer ve a través del velo? ¿Cuando una generación se da cuenta de que fuimos creados para gobernar en su lugar? Ahí es cuando la guerra cambia. Ahí es cuando los sistemas empiezan a resquebrajarse. Y ahí es donde nos encontramos ahora. Porque en el último tema vamos a afrontar la pregunta fundamental: si fuimos creados para reemplazarlos, ¿estamos listos para terminar lo que abandonaron? Todo lo que hemos descubierto nos lleva a una única e inevitable conclusión. La humanidad no fue la primera, pero podríamos ser los últimos. Nunca fuimos el comienzo de la historia. Fuimos la respuesta de Dios a una rebelión que comenzó antes de que el tiempo se contara. No fuimos creados simplemente para habitar la tierra. Fuimos creados para gobernarla con rectitud, en contraste directo con los gobernantes celestiales que fracasaron. Los hijos de Dios tenían dominio. Presenciaron la creación, se les confiaron reinos y gloria, pero la corrompieron. Y así,
Dios buscó en el polvo, no oro, ni fuego, ni luz, polvo. Y de él formó su nuevo instrumento de dominio, nosotros. Pero con ese don vino la guerra, porque desde el momento en que Adán respiró, todo el peso de esa rebelión cayó sobre sus hombros, y luego sobre los nuestros. Cada generación desde entonces ha vivido entre dos fuerzas, aquellos que nos quieren cegar, y la voz de aquel que nos llama de vuelta al dominio. Por eso el enemigo no quiere que ores. Por eso ataca la identidad. Por eso se celebra la confusión. Por eso se llama odio a la verdad. Por eso se burla la fe. Por eso se avergüenza la virtud.